Listo, entonces continuemos. Vamos a empezar hoy la tercera actividad, ¿sí? Que tiene que ver con la programación en JavaScript. Entonces, para esta tercera actividad hay una práctica de diseño y análisis de sistemas de información y una introducción al lenguaje de JavaScript. El lenguaje de JavaScript es el lenguaje nativo o natural que tienen las páginas web. El lenguaje más natural que podemos utilizar para hacer programaciones en la web es el lenguaje JavaScript. ¿Qué necesitamos para programar en JavaScript? No necesitamos instalar ninguna aplicación adicional. Solo con tener un editor de texto, solo con tener un Notepad o un blog de notas o un editor más avanzado, podemos nosotros empezar a programar nuestras páginas web, insertar códigos de programación, algoritmos para solucionar problemas. Entonces, el lenguaje de JavaScript es muy importante conocerlo. CSS y JavaScript solo necesitan también solo un lector de texto, ¿cierto, profe? Correcto, Edgar. Solamente necesitamos un editor de texto. Entonces, recordemos que las aplicaciones web se componen básicamente, sí, básicamente de tres lenguajes de programación, de tres tecnologías, mejor dicho. HTML, que es el lenguaje para nosotros poner los elementos que verán en el navegador de nuestra página web. CSS, que es el lenguaje que nos permite adicionar estilos a nuestras páginas web. Y el lenguaje de JavaScript que nos permite implementar la lógica de programación, es decir, poder crear elementos interactivos de nuestra página web, implementar una lógica de programación. Sí, yo siempre lo llamo de esta manera. Entonces, solamente cuando nosotros aplicamos este tercer elemento, que es un lenguaje de programación, solo hasta allí, entonces nosotros transformamos nuestras páginas web en aplicaciones, ¿sí? Porque podemos nosotros solucionar problemas y no solamente mostrar información, que lo hacen esas dos primeras tecnologías, HTML y CSS, nos permite solamente mostrar información en el navegador. Pero si yo quiero hacer, por ejemplo, un cálculo, ¿sí? Si yo quiero, por ejemplo, activar un evento a partir de un clic, ¿sí? En un elemento de HTML, pues allí sí voy a necesitar un lenguaje más potente, como es el caso de JavaScript. Entonces, vamos a empezar hoy con este lenguaje. Vamos a hacer un ejemplo sencillísimo acá. Entonces, aquí para recordarles, JavaScript es un lenguaje de secuencias de comandos que te permite crear contenido de actualización dinámica, controlar multimedia, animar imágenes y prácticamente todo lo demás, ¿sí? Entonces vamos a hacer un ejercicio sencillo. Vamos a abrir por acá un editor de texto, ¿sí? Vamos a abrir este editor de texto y vamos a crear un archivo. Vamos entonces aquí a crear un archivo nuevo y ese archivo lo vamos a llamar el índice. Ese va a ser el archivo principal de nuestro proyecto. Listo, entonces ese índice vamos a guardarlo, vamos a colocarle el nombre y vamos a llamarlo entonces de la siguiente manera. Vamos a ponerlo por acá, vamos a ponerlo por acá. Y vamos a colocar aquí una carpeta que diga introducción a JavaScript. Y aquí vamos a ponerle entonces el nombre, en este caso va a ser index.html. Una vez guarde entonces el index.html, este editor tiene una característica que es que simplemente yo puedo autocompletar código. En este caso voy a presionar HTML, lo voy a adaptar y vamos a ver, HTML5. Listo, entonces yo simplemente coloco HTML5 y él me autocompleta toda la estructura de una página HTML5, ¿sí? Entonces recuerden que toda página HTML5 comienza con este doctype, esa sentencia, doctype HTML, que indica que nuestra página está ejecutando código en la versión HTML5. Entonces aquí en el head yo voy a
para empezar a escribir mi página, yo simplemente lo que voy a hacer es que en el head voy a insertar una etiqueta que me va a permitir leer código JavaScript. ¿Cuál es esa etiqueta? Esta etiqueta es la etiqueta script, ¿sí? Esta etiqueta que está aquí, que la tengo en otro proyecto, simplemente la voy a copiar y la voy a pegar. Esa etiqueta script, uno normalmente le coloca type.tJavaScript, aunque no siempre es necesario, dado que como JavaScript es el lenguaje natural de HTML para programar páginas en HTML, pues simplemente esto podría sobrar, pero de todos modos coloquémoslo por estándar. Y en el CRC vamos a colocar un archivito que diga funciones.js. Funciones.js va a ser el archivo en donde yo voy a colocar mis códigos de programación. Funciones.js es aquel archivo en donde voy a colocar todas esas funciones de programación. Entonces vamos... profesor, ¿sí? una pregunta, ¿cómo es que hizo para activar el doctype? Que solamente había puesto HTML5 y se puso automático, ¿no? Ah, sí. Entonces esto es por el editor que yo tengo que se llama Sublime Text. O sea, es el que tengo, sino que lo estoy intentando y no me sale. Ah, bueno, entonces no te preocupes que yo te voy a enviar el snippet, sí, te voy a enviar la sentencia que uno debe activar por acá creo que es por acá en herramientas, sí, creo que es por acá. Nuevo snippet, por acá uno le da nuevo snippet y uno copia el snippet, uno lo busca en internet, copia el snippet para activar esas funciones, ¿sí? Son funciones, pero entonces yo luego te voy a indicar cuáles son para que te actives todas esas herramientas, ¿listo? Entonces acá, ¿Listo? listo, entonces acá simplemente en este script yo coloco en el CRC, que es source, que es la fuente, voy a colocar que en este archivo es donde yo voy a colocar mis funciones. Entonces debo crear también ese archivo, entonces voy a crear ese archivo que es funciones.js, es decir, que en este archivo que yo voy a crear es donde voy a copiar mis funciones. Listo, entonces vamos entonces a crear un botón, sí, vamos a crear un pequeño botón, vamos a empezar entonces en nuestra página, vamos a colocar un título y vamos a colocarle aquí mi primera aplicación en JavaScript. Y vamos a crear entonces un formulario, y en ese formulario voy a crear una serie de botones. Sí, voy a crear un botón que indique, por ejemplo, voy a crear un input tipo test, ¿sí? A ese input le voy a colocar un ID. Recuerden que el ID es como el identificador de ese campo, entonces voy a colocarle a esto en entrada, pues va a ser una entrada. Y voy a colocarle también, voy a dejarlo así. Y también entonces acá voy a crear un salto de línea. Recuerden que yo en HTML un salto de línea lo hago con la etiqueta BR. Voy a crear dos saltos de línea. Y por acá entonces voy a crear un botón, ¿sí? Un botón. Y a ese botón también le voy a crear un ID. El ID es el identificador del botón. Ese botón lo voy a llamar botón, ¿sí? Voy a llamarlo así, botón. No coloco las tildes, simplemente lo dejo sin tildes para no ocasionar de pronto problemas con el tema de reconocimiento de caracteres. Voy a dejarlo así sin tildes. Entonces voy a colocar aquí ejecutar. Voy a colocar un botón ejecutar. Vamos a ver qué hay en este momento de nuestra página, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que hay en este momento. Y vamos entonces allá en donde guardamos nuestro proyecto que fue en las clases. Vamos a ver por acá, clases, tercera fase, clases, décimo. Y acá entonces en la carpeta ya tenemos dos archivos, ¿no? Index.html. Voy a cerrar este otro documento. Y voy a ampliar esto, ¿sí? Voy a ampliarlo. Listo, entonces tenemos, hasta ahora tenemos el index que estamos creando en este momento, que sería entonces lo que está aquí, en este archivo. Y también tenemos JS, funciones JS, que es donde van nuestras funciones JS. ¿Cómo llamamos este archivo aquí HTML? Sencillo, entonces lo llamamos mediante
la etiqueta script y le indicamos allí el nombre en source, en la fuente. Le decimos que nuestra fuente de las funciones va a ser funciones.js. Listo, entonces vamos a ver qué es lo que hay en este momento. Vamos a abrir esta página. Vamos a abrir esta página en el navegador. Vamos a ver qué tenemos hasta este momento. Simplemente tenemos un título y dos campos de texto. Listo, entonces tenemos algo tan sencillo como esto, ¿cierto? Tenemos un campo de texto y tenemos un botón ejecutar. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a colocar un texto aquí en este campo de texto. Pero entonces vamos a colocarle aquí a este input un placeholder, ¿sí? Un placeholder. Y le vamos a colocarle un texto como para que se indique qué es lo que tiene que hacer el usuario. Entonces le colocamos ingrese su texto. Vamos a ver, vamos a actualizar esto. Listo, entonces mire que cuando ustedes han visto un campo de texto por allá en las páginas donde ven como una sombrita con el texto que le indica, ingrese su texto, entonces eso se hace mediante este elemento, ¿sí? Placeholder o atributos, esos son atributos. El ID es un atributo, el placeholder es otro atributo. Listo, entonces, y también podemos colocarle, vamos a colocarle algo, vamos a colocar un título, ¿sí? Vamos a colocarle un título que diga, vamos a colocar aquí un título que diga, ingrese su texto. Lo vamos a hacer de dos maneras, con el título o con el placeholder, ¿sí? Vamos a actualizar. Entonces mire que cuando el placeholder es el que aparece allí ensombreado dentro del elemento. Y el título, cuando uno le coloca este elemento aquí, título, ese título, simplemente le estamos diciendo que cuando el cursor pase encima del elemento, él ponga el comentario, ¿cierto? Ingrese su texto. Vamos a hacer lo mismo para este botón. A este botón también le vamos a colocar un título. Y vamos a colocar entonces un mensaje que diga presione para ejecutar. Vamos a guardar. Y luego entonces vamos a actualizar la página. Y entonces cuando pongamos el cursor encima del ejecutar, debe salir qué título, ese que dice acá, presione para ejecutar. Presione, mire que allí aparece. Entonces voy a ampliar para que ustedes puedan observar mejor. Mire que puse un título y el placeholder que dice ingrese su texto y además su título. Ingrese su texto y para ejecutar lo mismo. Presione para ejecutar. Eso es como para indicarle al usuario que el usuario no se vaya a perder y sepa lo que tiene que hacer. Eso podría ser un requerimiento que les entreguen a ustedes, que yo les entregue a ustedes en alguna aplicación. ¿Sí? Por ejemplo, indíquele al usuario claramente lo que debe hacer. ¿Sí? Ustedes lo pueden hacer mediante este título. Listo, entonces vamos a hacer lo siguiente. Cuando nosotros ingresemos aquí cualquier texto, al ejecutar, nosotros hagamos algo, ¿sí? Vamos a mostrar el texto, por ejemplo. Cuando ingresemos aquí, vamos entonces a ejecutar y mostramos este mismo texto, lo vamos a mostrar en una ventana emergente, ¿sí? En una ventana. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos a colocar por aquí una función que se llama, vamos a colocar una función que se llama onClick, ¿sí? onClick, y vamos a colocar allí el nombre de una función. En este caso, nuestra función se va a llamar ejecutar mostrar texto. Vamos a colocar una función que se llame mostrar texto. Esta va a ser nuestra función. Entonces vamos a colocar una función que se llame mostrar texto y vamos a colocar unos paréntesis, ¿sí? Entonces vamos a hacerlo. Mire que por acá yo ya tenía un ejemplito realizado. Mostrar texto, listo. Entonces, simplemente mediante esa función onClick, yo le estoy indicando a mi página que cuando yo le dé clic, él me va a mostrar un texto. Él va a mandar esta instrucción mediante una función y la función allá me va a recibir un texto. Yo podría mandarle por aquí parámetros, por este paréntesis, podría mandarle un parámetro
pero bueno, no es necesario simplemente, ¿por qué? Porque yo aquí ya le estoy indicando que todo lo que yo ejecute aquí, él me lo va a reconocer en esta función JS, ¿sí? Que será la fuente donde están todas mis funciones JavaScript. Listo, entonces vamos a mostrar, vamos entonces a crear esa función, mostrar esto. Si yo voy a la página y le doy clic, no va a pasar nada porque todavía no he creado mi función. Debo crear esta función, mostrar texto. Entonces, ¿cómo la creo? Vamos a funciones y vamos a crear aquí una función, ¿sí? Que se llame así, igual. Tiene que llamarse igual, mostrar texto. Tal cual como está, la estoy llamando aquí en mi vista, ¿sí? En mi HTML. Entonces vamos a colocar el nombre de esa función y vamos a abrir llaves, ¿sí? Vamos a abrir estas llaves y entonces acá, dentro de esta función es donde nosotros vamos a ejecutar, vamos a poner nuestro código. Todo lo que pongamos aquí, ¿cierto? Es lo que nosotros vamos a ejecutar. ¿En qué momento? Cuando nosotros le demos a este botón ejecutar. Entonces, ¿qué hace cuando presionemos ejecutar? Él va y reconoce este evento que se llama un clic, ¿sí? Y en este evento un clic nos indica cuál es la función que se va a ejecutar para hacer lo que nosotros queremos hacer, ¿sí? Entonces él va a esta función. ¿Dónde está esa función? Él busca aquí en el script. Entonces acá él dice, claro, la función mía debe ir aquí en este archivo funciones. Entonces va luego al archivo funciones. ¿Y cómo sabe dónde debe de ir? Pues con el nombre de la función, mostrar texto. Entonces él va y busca una función, mostrar texto. ¿Cuántas funciones pueden ir acá? Muchas, ¿sí? Muchas funciones. Por ejemplo, yo puedo colocar aquí una función que llame cálculo operaciones. Sí, yo podría también crear esta función. ¿Cuántas funciones puedo crear? Todas las que yo quiera aquí en este archivo de funciones, ¿sí? Es decir, que para cada elemento JavaScript o para cada operación que yo quiera hacer en mi página, yo podría crear o una función para todo o diferentes funciones. En este caso vamos a utilizar entonces la función mostrar texto. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros en mostrar texto? ¿Qué vamos a hacer aquí en esta función? Vamos a borrar esta función que no la necesitamos y aquí vamos entonces a crear nuestra lógica de programación. Entonces hay unas funciones que yo utilizo para llamar estos elementos, ¿sí? Entonces voy a tomar de acá, voy a tomar de aquí. Vamos a primero declarar las variables. ¿Cómo hago yo en JavaScript para declarar las variables? Simplemente mediante la palabra reservada, var, o palabra clave, var, y coloco mis variables. Entonces, ¿qué variables voy a utilizar? Voy a utilizar una variable que se llame, el valor que está aquí en este input, ¿sí? Entonces voy a llamar la variable mi texto, ¿sí? Mi texto, esa va a ser la variable que va a capturar la información que yo ingreso en mi input. Es decir, lo que yo ingrese aquí en este campo de texto, yo debo guardarlo en una variable. ¿Qué variable voy a utilizar para guardar lo que está aquí? Simplemente entonces lo que yo voy a hacer es que creo una variable, ¿sí? Que coloco con la palabra var, creo la variable y le voy a colocar mi texto. ¿Y cómo llamo la información que está allí? ¿Cómo la llamo? ¿Sí? ¿Cómo sé que voy a traer el valor que está aquí? Mediante una función que se llama de la siguiente manera, esta función, ¿sí? Esta función. Mediante esta función, voy a ampliar para que todos puedan ver, mediante esta función, ¿sí? getElementById, lo que estoy diciendo es que mediante esta función voy a obtener el valor del elemento por el ID, ¿sí? Voy a obtener el valor del elemento por el ID, ¿sí? Es decir que buscando el ID es que yo voy a ir al elemento y voy a obtener lo que tiene allí. Entonces pregunta, ¿cuál sería entonces el ID que debo poner aquí para buscar mi valor? Recuerdan que yo por acá les dije que a cada elemento voy a colocarle un ID. La ID es la identificación de ese elemento. Cada elemento en HTML debe tener un ID
diferente. Es decir, que este ID que yo puse para mi entrada no podría ser el mismo que puse acá, porque cuando ejecute mi aplicación va a haber una confusión porque el lenguaje no va a saber a cuál de los dos llamar, ¿sí? Entonces, por eso siempre tienen que el ID ser diferente. En cambio, la clase sí puede ser la misma, porque yo a un elemento con una misma clase puedo asignarle las mismas características, pero el ID no, el ID siempre debe ser diferente. Entonces, mediante este ID voy a llamar aquí, en mi código JavaScript, en mi lenguaje JavaScript, voy a llamar el valor de ese elemento. Entonces, ¿cómo lo hago? Con esta palabra document, que me indica que va a buscar en el documento, es decir, en esta página, sí, en esta página, esto indica documento, voy a buscar en esta página, sí, aquí en este espacio, en este directorio, y voy a utilizar la función getElementById, con la que yo voy a buscar mediante un ID el valor de ese elemento. Y luego entonces debo colocar la palabra value, ¿sí? Indica el valor. Esta palabra indica que de este elemento que tiene como ID entrada, es decir, que tiene este mismo ID, yo voy a llamar el valor y listo. Coloco punto y coma para cerrar mi línea de programación, ¿sí? Entonces allí ya tengo el valor de mi texto, ¿sí? De mi texto. Sí, de mi texto. Entonces ahorita, ¿qué es lo que voy a hacer? Por ahorita no pasa nada, ¿cierto? No pasa nada porque yo simplemente no he hecho, no le he dicho a mi aplicación cómo mostrar. Entonces ya aquí ya estoy obteniendo el valor que está en entrada, pero entonces ahora ¿qué me falta? Mostrar esa información. ¿Cómo la muestro? Voy a utilizar una alerta, ¿sí? Una alert, que es una función que tiene JavaScript para mostrar información. Entonces voy a poner aquí un alert y voy a colocar aquí un texto. Voy a colocar aquí voy a colocar aquí va mi texto, ¿sí? Voy a colocar este alert, pero todavía no voy a imprimir mi texto, todavía no voy a imprimir mi texto. Entonces voy a colocar esta alerta como para que vean cómo funciona. Y me voy a ir entonces a mi aplicación. Voy a darle clic en ejecutar y la ventana emergente me dice, aquí va mi texto, ¿sí? Aquí va mi texto. Mire que es este mismo, ¿sí? Pero entonces en esa misma ventana, voy a imprimir el texto que está en este campo de texto. ¿Cómo lo hago? Entonces simplemente, como yo ya llamé el elemento, ¿cierto? Ya llamé el valor que tiene este campo de texto, simplemente lo que me tocaría es poner este valor de esta variable aquí. Listo, entonces esta variable que contiene el texto que yo digité en este campo de texto, simplemente esa variable que almacena ese valor lo pongo aquí en la alerta para que mi alerta muestre el mensaje. Entonces vamos a colocar lo de la siguiente manera. Vamos a ejecutar entonces ahorita sí nuestra aplicación, nuestro código. Vamos a colocar aquí, por ejemplo, el nombre de un compañero. En este caso, vamos a colocar aquí el de Jonathan. Vamos a colocar el nombre de Jonathan aquí. Vamos a colocar aquí Jonathan Garzón. O Jonathan Diosa, mejor, Diosa. Y vamos a darle a ejecutar. ¿Qué debería pasar? Debería pasar que la alerta contenga este texto. Entonces vamos a darle a ejecutar y aquí nos imprime entonces el Jonathan Diosa, ¿sí? Vamos a colocar aquí un texto y vamos a colocar aquí un texto que diga de la siguiente manera. Los textos van entre comillas y las variables no van entre comillas. Y para concatenar, es decir, para poner texto nuestro y además el valor de la variable, colocamos el símbolo más, ¿sí? Entonces vamos a colocar su nombre es,
Y aquí entonces vamos a colocar mi texto. Este vamos entonces a colocarle nombre. Vamos a colocarle aquí nombre. Y vamos a colocar aquí un saludo que diga hola. Y vamos a colocar entonces aquí la variable. Entonces simplemente cuando la persona digite su nombre en el campo de texto, entonces simplemente la aplicación le va a mostrar en un mensaje la siguiente leyenda. Hola, el nombre. Espero que estés bien. Aquí faltan las tildes, pero no las voy a poner. Listo, entonces vamos a ver qué nos arroja esto. Y acá en el index vamos a colocar en ese placeholder, en lugar de ingrese su texto, vamos a colocarle aquí, ingrese su nombre. Y también en el título, ingrese su nombre. Ahora sí, entonces vamos a ejecutar. Y vamos a poner entonces acá el nombre. Vamos a hacerlo otra vez con Jonathan. Jonathan Diosa. ¿Qué debe pasar cuando ejecute? Simplemente me va a mostrar este mensaje que está aquí, que dice hola, el nombre que se digite. Espero que estés bien. Vamos entonces a ejecutarlo. Y allí nos dice, hola, Jonathan Diosa, espero que estés bien. Aquí se nos fue 2 puntos. Vamos a volver a ejecutarlo. Coloquemos aquí otra vez el nombre de Jonathan Diosa y ejecutemos. Hola, Jonathan. Hola, Jonathan Diosa, espero que estés bien. ¿Listo? Si digito cualquier nombre, ¿sí? Vamos a digitar el de Edgar, ¿sí? Lo ejecutamos. ¿Qué nos dice? Hola, Edgar, espero que estés bien, ¿sí? Si digitamos el nombre vamos a ver otro nombre acá, Juan David. Vamos a hacer el ejemplo con Juan David. Juan David, ejecutamos. ¿Qué nos dice el mensaje? Hola, Juan David, espero que estés bien, ¿sí? Hemos programado allí una función sencilla. ¿Qué función es esa? Una función que lee un texto cualquiera y luego cuando le damos a ejecutar muestra un saludo para esa persona, ¿sí? Eso hemos programado. Esta aplicación, ¿cómo se debería llamar? Saludo, ¿sí? Esta aplicación se debería llamar, por ejemplo, saludo. Ingresamos un texto y cuando lo ejecutamos, entonces simplemente mostramos el saludo. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, la persona no digita nada? ¿Sí? Por ejemplo, la persona no digita ninguna palabra. Es decir, como en este caso, le voy a ejecutar, mire que él me muestra el mensaje, pero con la variable vacía, ¿sí? Porque no coloqué ningún nombre. Me dice, hola, espero que estés bien. Pero entonces eso no debería pasar. Debería haber aquí una restricción para que el usuario siempre coloque el texto. Entonces vamos a hacer esa restricción. Vamos a colocarle por acá una restricción que diga de la siguiente manera. Vamos a colocar un condicional que diga si nombre es igual a vacío, es decir, si nombre es vacío, ¿cierto? Si nombre es igual a vacío, es decir, si nombre no tiene ningún texto, entonces vamos a mostrar un alert que diga debe ingresar su nombre. De lo contrario, es decir, vamos a colocar una condición que dice, si el nombre es vacío, es decir, cuando yo ejecuto aquí con este botón y aquí el usuario no ha ingresado ningún texto, es decir, que si el nombre es vacío, yo le voy a mostrar un mensaje a la persona y le digo, debe ingresar su nombre, ¿sí? Debe ingresar su nombre. De lo contrario, es decir, el else significa si no, o de lo contrario, si no, es decir, si nombre no es vacío, entonces ahí sí, yo voy a mostrar mi alerta con el saludo. ¿Sí? Vamos a ver si nos funciona esto, vamos a ver si nos funciona, nos debe funcionar, y vamos a ejecutar. Entonces vamos a suponer que el usuario no quiso ingresar nada y lo dejó vacío, entonces vamos a ejecutar. ¿Qué dice el mensaje? Debe ingresar su nombre. Es decir, que si el nombre es vacío, mandamos esta alerta que diga debe ingresar su nombre, ¿sí?
Si el usuario insiste y tampoco ingresa, lo mismo, siempre le va a salir, debe ingresar su nombre, ¿sí? Debe ingresar su nombre. Pero ¿qué pasa si ahorita ingresamos el nombre? Ahorita vamos a utilizar otro ejemplo, vamos a utilizar Alejandra. Entonces, supongamos que el usuario por fin deja de ser rebelde y coloca allí su nombre, ¿sí? Alejandra. Vamos a ejecutar. Ahora entonces sí nos muestra el saludo. Hola Alejandra, espero que estés bien, ¿sí? Entonces muchachos, esa es una aplicación sencillísima que hicimos. Hemos hecho una aplicación sencilla en JavaScript usando HTML y JavaScript, ¿sí? Esa sería entonces nuestra primera aplicación en JavaScript. ¿Y cómo la hemos hecho? La hemos hecho de una manera muy sencilla con HTML. Simplemente utilizamos una estructura HTML5. Luego le indicamos en la página que vamos a incrustar, ¿sí? O a llamar código JavaScript mediante la etiqueta script. Entonces colocamos la etiqueta script y le decimos que el tipo de texto que vamos nosotros a invocar o a ejecutar es tipo JavaScript. Y le indicamos dónde está escrito ese código JavaScript, es decir, que está, aquí le indicamos que está en funciones JS, en funciones, en un archivo total. Mire que automáticamente el computador reconoce este archivo como un archivo tipo JS, ¿cierto? Que son las siglas de JavaScript o la abreviación de JavaScript. Listo, entonces le indicamos que va en funciones, que sería entonces este archivo donde yo voy a colocar mis funciones. Luego creo los elementos del formulario, ¿sí? Un campo de texto y un botón. Y en el botón y a cada elemento le indico un ID con el que yo voy a llamar desde JavaScript ese elemento, ¿sí? Luego en mi botón JavaScript implemento un atributo, coloco un atributo que se llama click, que me indica que cuando yo le doy clic a un elemento, entonces él automáticamente invoca una función. Entonces es muy importante que tengan en cuenta eso. Cuando yo coloco onClick, este evento, eso es un evento o atributo que me indica que cuando yo le doy clic a ese elemento, entonces él me invoca o me activa esa función. Esta función mostrar texto debo escribirla en mi archivo JavaScript. Debo colocar aquí mostrar texto tal cual como lo invoqué aquí en mi HTML. Cuando yo hago eso, ¿sí? Cuando yo hago eso, él me ejecuta la función que está en JavaScript y luego me empieza, yo allí en mi función, puedo hacer lo que yo quiera, ¿sí? En este caso, ¿qué quise hacer yo? Quise hacer invocar el texto que está aquí, obtener el texto que se escribe acá y, y luego mostrarlo en una ventana emergente. Esto lo hice de esta manera, declaré mi variable primero, ¿sí? Y en esa variable almacené el valor que el usuario digitó. ¿Cómo lo hice? Simplemente mediante la función getElementById, que indica que obtengo un elemento por su ID. Entonces, en este caso, como yo en index le puse como ID al campo de texto entrada, entonces así mismo yo llamo ese elemento y luego le digo a ese elemento, tráigame el valor, es decir, lo que está dentro del campo de texto. Y simplemente mediante una alerta, imprimo un texto cualquiera y también imprimo un saludo con la variable. Entonces miren la sintaxis de la variable del mensaje que yo voy a mostrar. Los mensajes que yo mismo voy a hacer los debo colocar en comillas dobles. Y fuera de las comillas debo colocar la variable. Para yo separar el texto que coloco en mis mensajes debo adicionar un símbolo que se llama más, que me permite unir mi variable con el texto que yo mismo escribo. Y de esa manera entonces obtengo esa aplicacióncita muy sencilla, ¿sí? Simplemente el nombre. Voy a colocar aquí el apellido Barbetti. Hola Barbetti, espero que estés bien. Y entonces esa sería nuestra primera aplicación. ¿Qué les pido a ustedes entonces? Que repliquen este mismo ejemplo, traten de hacer este mismo ejemplo, pero entonces ustedes lo que pueden hacer es adicionar más campos de texto. Coloquen, por ejemplo, otro campo que diga el apellido, otro campo que diga el grupo, ¿sí? Un select que diga, por ejemplo, diferentes opciones que tengan ustedes, como por ejemplo, grado en el que están, o gustos, o cualquier otro tipo de selección.
y comiencen a llamarlos de esta misma manera, como yo los llamé, mediante esta función que se llama getElementById. Entonces, muchachos, esa es nuestra primera aplicación en JavaScript. Espero que les haya quedado claro y espero que puedan replicar este mismo ejercicio, este mismo ejemplo en sus computadores, en sus, eh, en sus casas,